Buenas tardes amigos, el día de hoy vamos a ver una clase más sobre la obligación tributaria y el primer libro y el título 1 y el título 2 del primer libro del Código Tributario. Recordemos que la clase pasada ya hemos visto las 16 normas del título preliminar para nuestra preparación hacia SUNAT 2020-2021 y es que tenemos las 16 normas del título preliminar, ¿no? Que en principio recordemos, era el contenido, el ámbito de aplicación, fuentes del derecho tributario, eran reglas, fuentes para el derecho tributario, el principio de legalidad o reserva de ley, era la ley de presupuesto o créditos suplementarios, era modificación o derogación de normas tributarias, eran reglas para la séptima norma, regla para la dación de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios, la norma número 8, que era respecto a la interpretación de la norma, la número 9, que era aplicación supletoria de los principios del derecho, la 10ª, que era vigencia de la norma tributaria, la 11ª, que era con respecto a las personas sometidas al código tributario y demás normas tributarias, el número 12 era para, miren qué bonito, el sunset, el número 12 que estábamos viendo, que tenía que ver con respecto al conteo de los plazos. La número 13 era que tenía que ver con a ver si me ayudan ustedes también. La número 13 eran exoneraciones a diplomáticos y otros. La número 14 era Ministerio de Economía y Finanzas. La norma número 15 era con respecto de la UIT, y la número 16, que era calificación, elusión de normas tributarias y simulación. Entonces, siguiendo con nuestras clases, el día de hoy vamos a ver sobre el primer libro del Código Tributario. Son 4 libros con 205 artículos, con el título 1 denominado las disposiciones generales. He tratado de ayudarlos un poco con este material. El día de hoy vamos a ver hasta el artículo 15. Y si tienen alguna duda, pregunta, consulta, no duden en escribirme, que para eso estamos. Y bueno, comencemos. El artículo 1 nos habla sobre el concepto de la obligación tributaria y nos señala lo siguiente: que la obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la obligación tributaria o de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Luego vamos a poder ver que se puede ser exigible coactivamente cuando es determinado por el deudor tributario o cuando es determinado por la administración. Y exigible normalmente es a un día después al vencimiento de la fecha fijada por ley, o en todo caso, si es determinada por la administración, un día siguiente a la fecha indicada en la resolución de la administración tributaria. Y si no contasen con ninguno de las dos fechas, se da por entendido que es al 26º día, en el caso de que si es determinado por el deudor tributario, es al nacimiento de la obligación tributaria, y si es en caso determinado por la administración, al día siguiente de la fecha indicada al 16º día siguiente de la notificación.
Entonces, para no confundirlos tanto con ese tema, vamos a ir uno por uno y le damos una lectura nuevamente, ¿no? Artículo 1. Concepto de la obligación tributaria. La obligación tributaria es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. En el artículo 2 tenemos el nacimiento de la obligación tributaria. El artículo 1 nos habla del concepto, el artículo 2 nos habla del nacimiento. El nacimiento, ¿ok? La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. ¿Ok? En las normas que vimos las clases pasadas, hemos podido ver que al crearse un tributo, se debe señalar el deudor tributario, el acreedor tributario, el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo, la alicuota, así como los sujetos encargados de la retención y de la percepción. Entonces continuemos. El artículo primero nos habla del concepto de la obligación tributaria, el artículo 2 del nacimiento de la obligación tributaria y el artículo 3 nos habla con respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria. ¿Cuándo la obligación tributaria es exigible? Es decir, puede ser pasada a una cobranza coactiva, puede ser objeto de algún proceso de determinación por parte de la administración tributaria. Entonces, continuemos, ¿no? ¿Qué nos dice en el artículo 3? Exigibilidad de la obligación tributaria. Tenemos dos casos. El primer caso nos habla sobre cuándo deba ser determinada por el deudor tributario. Es decir, cuando el deudor tributario realice su PDT para declarar ante la SUNAT sus ventas, sus compras y su deuda tributaria. Entonces, ¿qué nos dice la primera parte del artículo 3 del primer libro del Código Tributario? Nos señala, cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento, y a falta de este plazo a partir del 16º día siguiente al nacimiento de la obligación. Entonces creo que para este primer punto, todos lo tenemos claros, todos los que hacemos algún tipo de declaración ante la SUNAT, sabemos que nos dan una fecha límite de pago después de declarar nuestras deudas o nuestra declaración. El segundo punto de la exigibilidad de la obligación tributaria nos habla cuando deba ser determinada por la administración tributaria. En este caso será desde el día siguiente al vencimiento del plazo, para el pago que figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria. Es decir, que la administración tributaria, a través de una resolución, va a determinar cuánto es la deuda tributaria en nuestra empresa, y además de esta figurará una fecha de pago vigente, el cual al día siguiente de esta se realizará o pasará hacia la exigibilidad de la obligación tributaria. A falta de este plazo, a partir del 16º día siguiente al de su notificación. Obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que a nosotros nos van a notificar la resolución en la cual figure la determinación de nuestra deuda y la fecha de vencimiento de pago. Al día siguiente de esta será exigible por los medios que crea conveniente SUNAT. Entonces, repasemos hasta ahí. El primer artículo nos habla del concepto de la obligación tributaria.
El artículo 2 nos habla sobre el nacimiento de la obligación tributaria. El artículo 3 de la exigibilidad de la obligación tributaria. Y el artículo 4, el acreedor tributario. El acreedor tributario es aquel en a favor del cual se realiza la prestación tributaria. En estos casos podría ser el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Además, que son acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente. Recordemos que nosotros, en las normas que vimos en el título preliminar, hemos podido detallar de que el gobierno central puede crear tributos, contribuciones y tasas. El gobierno regional y local puede crear contribuciones y tasas. Todos estos son tributos. Y que dentro de la tasa nosotros tenemos los arbitrios, los derechos y las licencias. Y hemos definido qué significa cada uno. En el artículo 5 podemos ver la concurrencia de acreedores. ¿Esto qué quiere decir? Que hay uno o más acreedores a la obligación tributaria de una empresa. Y señala, cuando varias entidades públicas sean acreedores tributarios de un mismo deudor y la suma no alcance a cubrir la totalidad de la deuda tributaria, el gobierno central, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y las entidades de derecho público con personería jurídica concurrirán en forma proporcional a sus respectivas acreencias. Entonces, estamos viendo el artículo 1 que nos dice el concepto de la obligación tributaria, el artículo 2, el nacimiento de la obligación tributaria, el artículo 3, exigibilidad de la obligación tributaria, el artículo 4, acreedor tributario, quién es el acreedor tributario, y el artículo 5, concurrencia de acreedores. ¿Ok? Entonces, el artículo 6, que nos señala prelación de deudas tributarias. ¿Qué significa prelación? Priorización. ¿Ok? Prelación de deudas tributarias, el artículo 6, y nos señala lo siguiente: que las deudas por tributos, entiéndanse estos tributos, impuestos, contribuciones o tasas, gozan del privilegio general sobre todos los bienes del deudor tributario y tendrán prelación sobre las demás obligaciones, en cuanto concurran con acreedores cuyos créditos no sean, por el pago de remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, las aportaciones impagas al sistema privado de administración de fondos y pensiones y Sistema Nacional de Pensiones, ONP, o alguna AFP, las aportaciones impagas al Seguro Social de Salud, Salud, y los intereses y gastos por tales conceptos pudieran devengarse incluso los conceptos a que se refiere el artículo 30 del Decreto Ley número 25897. Alimentos e hipoteca o cualquier otro derecho real inscrito en el correspondiente registro. Entonces, ¿qué nos señala? Como el primer párrafo nos indica, las deudas por tributos gozan del privilegio general sobre todos los bienes del deudor tributario y tendrán prelación sobre las demás obligaciones. Prelación, bien llamado priorización. ¿Qué nos señala más este artículo? Que la administración tributaria podrá solicitar a los registros. ¿Cuáles son los registros? Los registros públicos, la inscripción de resoluciones de determinación. Estas resoluciones de determinación señalan los valores, los conceptos, las fechas de la obligación tributaria, las órdenes de pago o resoluciones de multa, la misma que deberá anotarse a simple solicitud de la administración, obteniendo así la prioridad en el tiempo de inscripción que determina la preferencia de los derechos que otorga el registro.
esta parte es importante, que nos señala: obteniendo así, con esta simple solicitud de la administración tributaria hacia los registros, obteniendo así la prioridad en el tiempo de inscripción que determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. La preferencia de los créditos implica que unos excluyen a los otros, según el orden establecido en el presente artículo. Los derechos de prelación pueden ser invocados y declarados en cualquier momento. Entonces, hasta aquí tenemos los 6 primeros artículos. El primer artículo es concepto de la obligación tributaria. El segundo artículo es nacimiento de la obligación tributaria. El tercer artículo, exigibilidad de la obligación tributaria. El cuarto artículo, acreedor tributario. El quinto artículo, concurrencia de acreedores. Y el artículo 6, prelación de deudas tributarias. Ahora tenemos el artículo 7 y el artículo 8. ¿Qué nos dice el artículo 7? El concepto del deudor tributario. Artículo 7, deudor tributario. El deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. El responsable no necesariamente tiene que ser el contribuyente. ¿Ok? Ahorita más adelante vamos a ver quiénes son los responsables. Entonces, ¿qué nos indica? Repitamos otra vez la lectura. Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. Después tenemos el artículo 8 que nos dice el contribuyente. El contribuyente es aquel sobre el que se realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Ahora no nos habla del contribuyente, es aquel sobre el que se realiza o respecto del cual se produce. ¿Qué cosa? El hecho generador de la obligación tributaria. ¿Cuáles son los hechos generadores de la obligación tributaria? En su mayoría, la compra y venta de bienes. Entonces, continuemos. Hasta acá tenemos los 8 artículos. Concepto de la obligación tributaria, nacimiento de la obligación tributaria, exigibilidad de la obligación tributaria, el acreedor tributario, concurrencia de acreedores, prelación de la deuda tributaria, prelación de deudas tributarias, el artículo 7, el deudor tributario, y el artículo 8, el contribuyente. Ahora vemos el artículo 9. El artículo 9 nos señala responsable, llamado artículo 9, responsable. Responsable es aquel que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a este. ¿Ok? A ver, leamos nuevamente. Responsable es aquel que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir con la obligación tributaria atribuida a este. Entonces, acá tenemos el artículo 9, responsable. No necesariamente tiene que ser el contribuyente. ¿Ok? Pero sin embargo debe cumplir con la obligación tributaria. ¿Ok? Y tenemos el artículo 10, que son los agentes de retención y percepción. Muchas veces, en varios casos, nosotros hemos ido a comprar a alguna tienda grande, por ejemplo Multitop o alguna otra distribuidora, y ellos mismos son los que, al realizar la compra o la venta de algún bien, en la mayoría de casos la venta de algún bien, se encargan también de retener el concepto de la obligación tributaria. Este retén, más que nada, es para asegurar el futuro cumplimiento de las obligaciones tributarias.
¿Ok? Entonces, nos señala el artículo 10, agentes de retención y percepción. En defecto de la ley, es decir, en caso no exista ley, mediante decreto supremo, ¿ok? Mediante decreto supremo, ¿quiénes son los encargados de emitir los decretos supremos? La Presidencia del Consejo de Ministros. Mediante decreto supremo pueden ser designados agentes de retención o percepción los sujetos que por razón de su actividad, función o posición contractual estén en posibilidad de retener o percibir tributos y entregarlos a la administración tributaria. ¿Ok? Adelantándome un poco, cuando estas empresas o estos agentes de retención o percepción no llegan a cumplir con la obligación de entregarlos hacia la administración tributaria, llegan a cometer una infracción tributaria, que lo vamos a ver más adelante, que es algo de mucho cuidado. Entonces, volvamos con la lectura. En defecto de la ley, mediante decreto supremo, serán designados o pueden ser designados agentes de retención o percepción los sujetos que por razón de su actividad, función o posición contractual estén en posibilidades de retener o percibir tributos y entregarlos a la administración tributaria. ¿Ok? Adicionalmente, ¿qué quiere decir? Además del decreto supremo, la administración tributaria podrá designar como agente de retención o percepción a los sujetos que considere que se encuentran en disposición para efectuar la retención o percepción de tributos. Sabemos que la administración tributaria podrá designar agentes de retención a través de resoluciones. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos los 10 artículos, ¿ok? El concepto de la obligación tributaria, nacimiento de la obligación tributaria, exigibilidad de la obligación tributaria, el acreedor tributario, concurrencia de acreedores tributarios, la prelación de la obligación tributaria, el artículo 7, el artículo 7, el deudor tributario, el artículo 8, el contribuyente, y el artículo 9, responsable, y el artículo 10, agentes de retención y percepción. ¿Ok? Y vamos esto es con respecto al primer título del primer libro, los 10 artículos del primer título del primer libro del Código Tributario, ¿no? El primer título llamado Disposiciones Generales. Entonces, haciendo un repaso, antes de comenzar con el título 2, denominado el deudor tributario, y el primer capítulo, que vamos a ver solamente los primeros 5 artículos, vamos a ver, repasando nuevamente, el artículo número 1, el concepto de la obligación tributaria. El artículo número 2, el nacimiento de la obligación tributaria. El número 3, exigibilidad de la obligación tributaria. El número 4, acreedor tributario. El número 5, concurrencia de acreedores. El número 6, prelación de la deuda tributaria. El número 7, el deudor tributario. El número 8, el contribuyente. El número 9, el artículo 9, responsable. Y el artículo 10, agentes de retención o percepción. ¿Ok? Entonces, continuando con el título 2 del primer libro de la obligación tributaria llamada el deudor tributario, vamos a ver el primer capítulo denominado el domicilio fiscal.
mucho de esto sabemos muy bien qué cosa significa el domicilio fiscal cuando nos hemos acercado a la administración tributaria a hacer el registro de nuestra empresa bajo cualquiera de las denominaciones. Siempre hemos demostrado a través de diferentes documentos, señalando nuestro domicilio fiscal. Ok, pero ¿qué significa esto para la administración tributaria? Vamos a verlo en el siguiente capítulo. A ver qué señala. Artículo 11. Domicilio fiscal y procesal. Acá hay una diferencia. Domicilio fiscal y el otro es domicilio procesal. ¿Ok? El domicilio fiscal. Los sujetos obligados a inscribirse ante la administración tributaria, de acuerdo a las normas respectivas, tienen la obligación de fijar y cambiar su domicilio fiscal conforme ésta lo establezca. ¿Ok? ¿Y qué nos señala también este artículo 11, domicilio fiscal y procesal? El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario, sin perjuicio de la facultad del sujeto obligado a inscribirse ante la administración tributaria de señalar expresamente un domicilio procesal en cada uno de los procedimientos regulados en el tercer libro del presente código, con excepción de aquel que se refiere en el numeral 1 del artículo 112. Entonces, este párrafo, ¿qué nos señala? Que en el domicilio fiscal no necesariamente tiene que ser el domicilio procesal. ¿Ok? El domicilio fiscal puede ser donde yo ejerzo la actividad que está bajo regulación o bajo fiscalización. ¿Ok? Entonces, yo puedo realizar mi actividad que da nacimiento a un hecho generador de una obligación tributaria, donde tengo mis bienes, ¿ok? Donde tengo mi empresa, puedo señalarlo con domicilio fiscal. Pero ante la administración tributaria, si yo tengo algún tipo de procedimiento regulado, yo puedo señalar otro domicilio, otra dirección en la cual a mí se me notifique o se me lleve todos los procedimientos regulados, que podría ser una oficina externa, que podría ser otro domicilio, y a ese concepto se le llama el domicilio procesal. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos señala sobre el domicilio procesal en el siguiente párrafo? El domicilio procesal podrá ser físico, en cuyo caso será un lugar fijo ubicado dentro del radio urbano que señale la administración tributaria, o electrónico. Acá nos está dando una segunda alternativa. No necesariamente tiene que ser físico, puede ser electrónico, en cuyo caso será el buzón electrónico habilitado para efectuar la notificación electrónica de los actos administrativos, que es lo que se está haciendo hoy en día. Se está notificando a través del buzón electrónico habilitado para efectuar las notificaciones. ¿Por qué? Porque es la forma más rápida y más segura de llegar al contribuyente, al deudor tributario, y notificarles los actos administrativos. Entonces, continuamos con la lectura. El domicilio procesal podrá ser físico, en cuyo caso será un lugar fijo ubicado dentro del radio urbano que señale la administración tributaria, o electrónico, en cuyo caso será el buzón electrónico habilitado para efectuar la notificación electrónica de los actos administrativos, a que se refiere el inciso B del artículo 104 y asignado a cada administrado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cada administrado tiene su propio buzón habilitado, su propio buzón electrónico habilitado. ¿Ok? Que de acuerdo a lo establecido por resolución de superintendencia, para el caso de los procedimientos seguidos ante la SUNAT o mediante resolución ministerial del sector Economía y Finanzas, para el caso de procedimientos seguidos ante el Tribunal Fiscal. Recordemos que el Tribunal Fiscal es un ente resolutor, es un ente que se eleva
cada vez que nosotros elevemos a algún tipo de procedimiento después de la SUNAT. ¿Ok? ¿Y qué nos dice el tercer párrafo? La opción de señalar el domicilio procesal en el procedimiento de cobranza coactiva, cuando nosotros tengamos un procedimiento de cobranza coactiva, vamos a poder señalar el domicilio procesal. Para el caso de la SUNAT se ejercerá por única vez, es decir, única vez, dentro de los 3 días hábiles de notificada la resolución de ejecución coactiva, y en el caso de domicilio procesal físico estará condicionada a la aceptación de aquella, la que se regulará mediante resolución de superintendencia. ¿Ok? Entonces, una vez que a nosotros tenemos una resolución de ejecución coactiva, tenemos 3 días hábiles para por única vez notificar el cambio del domicilio procesal o señalar el domicilio procesal diferente al domicilio fiscal. ¿Ok? Entonces, continuemos porque esta parte es muy importante. Cuando de acuerdo a lo establecido por resolución de superintendencia, en el caso de procedimientos ante SUNAT o resolución ministerial, en el caso de procedimientos ante el Tribunal Fiscal, la notificación de los actos administrativos pueda o deba realizarse de acuerdo al inciso B del artículo 104. No tiene efecto el señalamiento del domicilio procesal físico. ¿Ok? Entonces continuemos. ¿Qué nos dice? Nos dice: el domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a inscribirse ante la administración tributaria, ¿ok? Nosotros al inscribirnos a la administración tributaria, fijamos un domicilio fiscal. Para eso nosotros llevamos diferentes documentos como son recibos de agua, recibos de luz. Se considera subsistente mientras su cambio no sea comunicado a esta en la forma que establezca. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la administración tributaria tiene formas o ha establecido formularios para poder realizar los cambios de los domicilios fiscales. Si en caso nosotros no realizamos los cambios, se considera por subsistente del primer fijado cuando se inscribieron ante la administración tributaria. En aquellos casos en que la administración tributaria haya notificado al referido sujeto a efectos de realizar una verificación, fiscalización o haya iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, este no podrá efectuar el cambio del domicilio fiscal hasta que éste concluya. ¿Ok? Es decir, que tiene que concluir la verificación, la fiscalización o el procedimiento de cobranza activa para poder nosotros recién ahí poder realizar el cambio de domicilio fiscal si es que estamos en pleno procedimiento. ¿Ok? ¿Y cuándo estábamos en pleno procedimiento? Cuando la administración tributaria ya haya notificado. Cuando ya haya notificado el efecto de realizar la verificación, fiscalización, no se podrá realizar el cambio de domicilio fiscal. ¿Ok? Hasta que ésta concluya. Salvo que a juicio de la administración exista causa justificada para el cambio. ¿Ok? La administración tributaria está facultada a requerir que se fije un nuevo de domicilio fiscal cuando, a su criterio, este dificulte el ejercicio de sus funciones. ¿Ok? Solamente cuando se dificulte el ejercicio de las funciones de SUNAT, la administración tributaria está facultada a requerir que se fije un nuevo domicilio. Entonces, ¿qué nos señala el siguiente párrafo? Excepcionalmente, en los casos que se establezca mediante resolución de superintendencia u otra norma de rango similar, la administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal los lugares señalados en el párrafo siguiente, que lo vamos a ver ahora.
previo requerimiento al sujeto obligado a inscribirse. En caso no se cumpla con efectuar el cambio requerido en el plazo otorgado por la Administración Tributaria SUNAT, se podrá considerar como domicilio fiscal cualesquiera de los lugares a que se hace mención en los artículos 12, 13, 14 y 15, ¿ok? Que son los subsiguientes, ¿ok? Que nos habla sobre la presunción de los domicilios fiscales para las personas no domiciliadas en el país, para las personas naturales, para las personas jurídicas, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Señala, se podrá considerar como domicilio fiscal cualesquiera de los lugares a que se hace mención en estos artículos. Dicho domicilio no podrá ser variado por el sujeto obligado a inscribirse ante la Administración Tributaria sin autorización de ésta. ¿Ok? Si no tenemos autorización de la Administración Tributaria y ésta ya determinó el domicilio fiscal según los criterios que vamos a ver más adelante, no se podrá requerir el cambio de dicho domicilio fiscal. ¿Ok? Y en el artículo 11 nos dice, cuando éste sea, ¿ok? Entonces, cuando éste sea quiere decir cuando la Administración Tributaria puede utilizar estos criterios para fijar el domicilio fiscal. ¿Y cuáles son los criterios que podría utilizar? La residencia habitual, tratándose de personas naturales, el lugar donde se encuentre la dirección o administración efectiva del negocio para las personas jurídicas, o el establecimiento permanente en el país, tratándose de las personas domiciliadas en el extranjero. ¿Ok? ¿Qué nos dice el siguiente párrafo? Cuando no sea posible realizar la notificación en el domicilio procesal físico fijado por el sujeto obligado a inscribirse ante la Administración Tributaria, o sea, la Administración Tributaria realizará las notificaciones que correspondan en el domicilio fiscal. ¿Ok? Entonces vamos antes de pasar en el artículo 12, hagamos un resumen del artículo 11, que es un poco largo, que en principio nos señala que el domicilio fiscal es diferente al domicilio procesal. ¿Ok? Nos señala que el domicilio fiscal es fijado en el territorio nacional para todo efecto tributario. ¿Ok? También nos señala que el domicilio procesal puede ser electrónico, no necesariamente físico, para los casos de notificación. ¿Ok? También nos señala que se podrá cambiar el domicilio procesal por única vez después de realizada la notificación de la resolución coactiva. ¿Ok? Pero nos está hablando del domicilio procesal, no del fiscal. ¿Por qué? Porque en los siguientes párrafos, ¿qué nos señala? Que cuando se realice la notificación de verificación, fiscalización o haya iniciado el procedimiento de cobranza activa, este no podrá efectuar el cambio del domicilio fiscal. ¿Ok? Pero en el párrafo anterior nos han señalado que cuando se realice la notificación tenemos 3 días para cambiar el domicilio procesal. No hay que confundir con el domicilio fiscal, porque el domicilio fiscal ya no se va a poder cambiar. ¿Ok? Y que para los criterios que la Administración Tributaria tenga para fijar el domicilio fiscal, está que sea la residencia habitual, la dirección efectiva del negocio o el establecimiento permanente en el país. ¿Ok? Entonces, nos dan estas diferencias, no hay que confundirnos. Y el artículo 12, presunción de domicilio fiscal en personas naturales. Cuando las personas naturales no fijen un domicilio fiscal, se presume como prueba de tal, sin admitir prueba en contrario, que quiere decir que la Administración Tributaria no va a admitir prueba en contrario de lo que ella determine. Y según su presunción, en cualquiera de los siguientes lugares, para las personas naturales, el de su residencia habitual, presumiéndose de esta cuando exista permanencia en un lugar mayor de 6 meses, ¿ok? Entonces la residencia habitual para personas naturales, la Administración Tributaria puede presumir y ustedes no lo pueden cambiar, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en caso de cobranza coactiva, nuestra residencia habitual va a ser embargada.
aquel donde se desarrolla sus actividades civiles o comerciales, ¿ok? Nosotros pudiésemos haber señalado como domicilio fiscal una oficina, ¿ok? Pero ¿qué nos dice este artículo 12? Que en caso no fijen un domicilio fiscal, la presunción que no tendrá cambio a prueba de lo contrario será la residencia habitual, aquel donde se desarrollan las actividades civiles o comerciales, aquel donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos que generan la obligación tributaria, es decir, los bienes de capital por el cual nosotros tenemos la logística para realizar algún tipo de servicio o venta de algún tipo de producto, ¿ok? Donde se encuentren los bienes, puede ser fijado como domicilio fiscal en las personas naturales o el declarado ante el Registro Nacional de Identificación Estado Civil RENIEC. ¿Ok? En caso de existir más de un domicilio fiscal en el sentido de este artículo, el que elija la administración tributaria. ¿Ok? Entonces hay que tener esos puntos en claro. Y antes de continuar con los 3 artículos siguientes, me permiten un momento, voy a traer el cargador que se me apaga la computadora. Ok, continuemos. De paso, seguramente ya le han dado una leída al presente artículo. El artículo 12. Presunción de domicilio fiscal en personas naturales. Cuando las personas naturales no fijen un domicilio fiscal, se presume como tal sin admitir prueba en contrario cualquiera de los siguientes lugares. Creo que ya esto es lo que hemos estado viendo hace unos momentos. No he cambiado la diapositiva. ¿Ok? Pero dándole un repaso: residencia habitual, donde se desarrollan las actividades civiles o comerciales, donde se encuentran los bienes relacionados a los hechos generadores de la obligación tributaria o el declarado ante RENIEC. ¿Ok? El artículo 13. Presunción del domicilio fiscal de las personas jurídicas. ¿Ok? Entonces, si nosotros retrocedemos acá un poco en el artículo 11, nos señala en la parte de en el segundo párrafo de esta diapositiva que en caso se podrá considerar como domicilio fiscal cualquiera de los lugares que hace mención los artículos 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? ¿Qué nos dice el artículo 12? Con las personas naturales, que ya lo hemos visto. ¿Qué nos dice el artículo 13? Presunción de domicilio fiscal de las personas jurídicas. Cuando las personas jurídicas no fijen un domicilio fiscal, se presume como tal sin admitir prueba en contrario cualesquiera de los siguientes lugares para las personas jurídicas: aquel donde se encuentra la dirección o administración efectiva de la personería jurídica o de la empresa, aquel donde se encuentra el centro principal de su actividad comercial y como responsables de los hechos generadores de la obligación tributaria, aquel donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos generadores de la obligación tributaria. ¿Ok? El domicilio de su representante legal, entendiéndose como tal su domicilio fiscal, o en su defecto cualesquiera de los señalados en el artículo 12. O sea, para las personas jurídicas, en caso no se fijen el domicilio fiscal, la administración tributaria, sin admitir prueba de lo contrario, puede señalar o presumir como domicilio fiscal el domicilio del representante legal de la personería jurídica. ¿Ok? El domicilio del representante legal se va a entender como tal del domicilio fiscal. ¿Ok? Entonces, yo como representante legal, son presunciones de la administración tributaria
lo que ya hemos visto anteriormente, la residencia habitual y los otros cuatro puntos. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. No por ser personas jurídicas no necesariamente no van a darse por entendidos que nuestro domicilio fiscal no sea nuestro domicilio habitual si en caso yo sea el representante legal. ¿Ok? No hay que confundir. El artículo 14. Presunción del domicilio fiscal de domiciliados en el extranjero. ¿Ok? Al igual que en nuestro artículo 13, me parece, en nuestra norma número 13, que va después de cómputo de plazos del primer título preliminar, la norma 13 que nos señala que hay una exoneración a los diplomáticos, pero en el mismo artículo nos señala que esta exoneración no desnaturaliza los hechos generadores de obligación tributaria en actividades comerciales que sean ajenos a lo que viene a realizar el diplomático acá en territorio nacional. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien en claro. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando las personas domiciliadas en el extranjero no fijen un domicilio fiscal, regirán las siguientes normas. ¿Ok? Si tienen establecimiento en el país, se aplicarán en las disposiciones de los artículos 2 y 13 de las personas naturales y de las personas jurídicas. ¿Ok? Que ya lo hemos visto. ¿Ok? Punto 2. En los demás casos se presume como su domicilio fiscal, sin admitir prueba de lo contrario, el de su representante. ¿Ok? El de su representante legal. ¿Ok? Y el artículo 15 que vamos a ver hasta el día de hoy. Mañana vamos a ver los 10 artículos siguientes. ¿Ok? Y así poco a poco, clase por clase, hasta llegar a los 200 artículos. ¿Ok? ¿Y qué nos dicen? Presunción del domicilio fiscal para entidades que carecen de personalidad jurídica. Cuando las personas domiciliadas en el extranjero no fijen un domicilio fiscal, regirán las siguientes normas. Si tienen establecimiento en el país donde realicen actividades que son hechos generadores de obligaciones tributarias, se aplicarán a las disposiciones de los artículos 12 y 13, que son presunción de domicilio para la persona natural y la persona jurídica, que puede ser la residencia habitual, donde se ejerza la administración de la actividad comercial, los establecidos, en caso de personas naturales, los registrados en RENIEC. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. En el punto 2, en los demás casos se presume como su domicilio fiscal, sin admitir prueba de lo contrario, el del representante legal. ¿Ok? Entonces, hasta este punto vamos a llegar el día de hoy, que estamos viendo los primeros 15 artículos. ¿Ok? Y vamos a darle un repaso. El inicial. El concepto de la obligación tributaria, artículo 1. El artículo 2, nacimiento de la obligación tributaria. El artículo 3, exigibilidad de la obligación tributaria. El artículo 4, acreedores tributarios. El artículo 5, concurrencia de acreedores. El artículo 6, prelación de la deuda tributaria. El artículo 7, el deudor tributario. El artículo 8, contribuyente. ¿Ok? El artículo 9. ¿Qué nos señala el artículo 9? A ver, vamos a retroceder un poco. El responsable, ¿ok? El artículo 10, el agente de percepción o retención. El artículo 11, domicilio fiscal y domicilio procesal. El artículo 12, presunción del domicilio fiscal en personas naturales. El artículo 13, presunción del domicilio fiscal en personas jurídicas. El 14, presunción del domicilio fiscal en domiciliados en el extranjero. Y el artículo 15, presunción de domicilio fiscal para entidades que carecen de personalidad jurídica. ¿Ok? Entonces, estos puntos vamos a ver hasta el día de hoy. Y tampoco se pierdan que estoy colgando diariamente, ahora que estamos en época de crisis, estoy colgando todo lo que tienes que saber sobre el COVID-19 a nivel mundial,
de esta pandemia, cómo está afectando mundialmente, y su actualización diaria, ¿no? Entonces, eso lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, y vamos a poder comunicarnos más. En caso de que ustedes tengan alguna duda con sus negocios, con sus empresas, nosotros también vemos otro tipo de temas con respecto a lo que es marketing internacional, a lo que es con respecto a planeamiento estratégico, a lo que es respecto a logística, a lo que es comercio exterior, importación, exportación, regímenes aduaneros, ¿ok? Todo lo que es merchandising, vemos, damos capacitaciones respecto sobre estos temas, ¿ok? Hay muchas estrategias que seguir, hay que conocer el marco legal, hay que conocer las estrategias, hay que conocer los procedimientos, los beneficios. ¿Para qué? Porque el conjunto de estas a nosotros nos permite ser estratégicos a la hora de gestionar una empresa, nos permite reducir al máximo los costos, aumentar al máximo los beneficios, realizar una planificación correcta en el tiempo de las actividades, generar posicionamiento a nivel nacional y global. Entonces, todo esto es importante porque, aunque una diferentes profesiones, tiene que ver mucho con el ser un empresario de éxito, ¿ok? Entonces, estos temas lo vamos a ver más adelante. Y nada, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias.